Antes de que se encendieran las llamas, sentí el olor, un aroma dulce, ondulante como humo de mirra, que escapaba desde la cocina en penumbras. Aunque no parecía haber nada vivo allí, faltaba el calor. No había fuego crepitando. Aún así, el aire vibraba con una promesa oscura. Me acerqué al marco de la puerta y el perfume se pegó a mi ropa, a mi piel, como si fuera una invitación y una condena al mismo tiempo. Un aroma que arrancaba algo desde dentro de mí: curiosidad, terror, anhelo de carne. La casa antigua y derruida en Tlaxcala parecía observar mis pasos con un silencio cómplice. Las paredes cubiertas de óxido y musgo, las tablas crujiendo bajo el peso de los años, todo conspiraba para volver real lo que debía permanecer imaginado. Y allí, en el umbral entre el mundo de los vivos y las memorias podridas, juro que escuché un susurro que se cocina en la oscuridad, en una olla sin fuego. Sentí el suelo enfriarse bajo mis pies, el viento filtrarse entre las grietas y un eco tenue, casi satisfecho, que parecía responder: carne humana. El tiempo se detenía y entendí que no solo estaba visitando una historia antigua, me estaba convirtiendo en parte de ella. Pero antes de sumergirnos en esta historia, cuéntame en los comentarios desde qué lugar estás viendo. Dale like, comparte y suscríbete para recibir nuevas historias todos los días. La primera vez que sentí el olor, pensé que alguien estaba preparando un dulce antiguo, de esos que solo aparecen en cuadernos de recetas heredados, con especias raras, panela derretida y alguna miel olvidada por el tiempo. Pero no había olla, no había leña, no había vida ahí dentro. El aroma escapaba entre las rendijas de la madera húmeda, deslizándose por el aire como una advertencia susurrada. Entraba en mis fosas nasales sin pedir permiso, y cuando me di cuenta, respiraba hondo, como si mi cuerpo, más que mi voluntad, deseara aquel perfume. Pero era demasiado denso, casi sólido, como si se pudiera masticar el aire, y el sabor tenía algo torcido, un amargor escondido detrás del azúcar, un fondo metálico, leve, que recordaba a sangre en punto de caramelo. La casa parecía hincharse por dentro, estirada por un apetito que yo aún no comprendía. Y yo no sabía entonces, ese olor era solo el principio. En la aldea todos conocían el aroma. No había niño, anciano ni animal que no hubiera detenido el paso alguna vez para oler el viento que venía de la cocina de las tres hermanas. La casa quedaba apartada, cerca del arroyo seco. Decían que nadie había visto jamás humo saliendo de la chimenea, y aún así, el olor estaba siempre allí. Al amanecer, de madrugada, incluso en días de lluvia pesada. Pero lo más extraño era lo que ocurría con la ropa. Los campesinos regresaban del campo diciendo que el olor se había pegado a los tejidos. Lavaban, hervían, dejaban al sol, pero volvía, como si el aroma se hubiera infiltrado en cada hilo. Algunos juraban que, después de eso, empezaron a soñar. Mesas servidas, platos humeantes, voces femeninas susurrando: «Es la hora». El padre del pueblo intentó bendecir la casa. Fue una mañana de octubre, con el cielo limpio y el viento frío bajando del norte. Entró con una cruz de madera, una botella de agua bendita y 2 acólitos temblorosos. Pero salió solo. Dicen que no estuvo ni 20 minutos dentro. Cuando emergió, el rostro le brillaba de sudor, los ojos bajos, los labios moviéndose como si rezara en voz muda. Nunca contó lo que vio, pero desde aquel día comenzó a caminar con las manos escondidas en las mangas, como si temiera tocar el mundo. Y el olor seguía allí, más fuerte. Alguien clavó una tabla en la puerta de la cocina, pero al día siguiente amaneció partida en 2, no desde fuera, sino empujada desde dentro, y el aroma dulce volvió a expandirse. Había algo extraño en la madera de la casa. Toqué una de las vigas junto a la ventana de la cocina, y mis dedos quedaron pegados un instante, como si estuviera cubierta de resina, pero era más fina, más tibia, más resbaladiza, como un sudor vivo. El mismo olor subía desde allí, denso y casi adictivo. Había insectos muertos cerca, no por veneno, estaban secos,
como si les hubieran extraído todo. Los que aún se movían parecían atraídos, incluso en agonía. Retrocedí, y juro que, al respirar, sentí algo distinto, como si hubiera palabras disueltas en ese aroma. No voces, sino una intención, una receta sin lengua, sin caligrafía, algo preparado para insinuar, para llamar, para alimentar lo que no debía existir. Por esa época, las mujeres de la aldea empezaron a hablar de la ropa de sus hijos. Decían que los pequeños regresaban del campo con manchas en los cuellos, manchas que no salían, ni frotando, ni hirviendo en agua con ceniza. El olor también estaba allí, un olor dulce, antiguo, que hacía llorar a algunas madres sin saber por qué. Una de ellas, Mercedes, contó que su hija empezó a lamer la manga de su camisa. Días después desapareció. Hallaron el vestidito doblado junto al maizal. Y, al levantarlo, el perfume seguía intacto, fuerte, casi fresco. Fue entonces cuando empezaron a relacionar el aroma con los desaparecidos, pero nadie se atrevía a entrar en la cocina de las hermanas. Ellas casi no sonreían, y el olor parecía provenir también de su piel. Una tarde, un herrero borracho decidió entrar en la casa para probar que todo era superstición. Rió, escupió en el suelo y pateó la puerta de la cocina. Entró con los puños cerrados y salió mudo, tambaleando, con el rostro empapado de lágrimas y un silencio que pesaba más que su cuerpo. Nunca volvió a hablar. Pasaba los días sentado junto a la forja, mirando el fuego sin mover un músculo. La esposa intentó sacarlo varias veces, pero él solo murmuraba una frase rota: el dulce está podrido. 3 meses después, se arrojó al pozo del pueblo. Dicen que, por un instante, antes de que su cuerpo cayera, todos sintieron el mismo olor. Había una niebla que salía de la cocina ciertas noches. No era humo, era más baja, más espesa, como un plumón que reptaba por el suelo. El perro de una anciana ciega la siguió una vez, olfateando hasta la puerta de la cocina. Nunca regresó. La anciana soñó esa noche con el animal tendido sobre una mesa, rodeado de mujeres que cantaban mientras removían calderos. Al despertar, la almohada estaba manchada de sangre y jura que no era suya. El olor, más fuerte que nunca, como azúcar quemado con alguna especia infernal, tan dulce que dolía, tan persistente que parecía salir de la piel misma. Las cocineras nunca compraban provisiones. Nadie las veía en el mercado ni en los cultivos. Aún así, cada semana el olor regresaba. Algo estaba profundamente mal. Algunos intentaron investigar la parte trasera de la casa, pero los perros se negaban a acercarse. Aullaban, clavaban las patas al suelo, se orinaban del miedo. Cuando los dueños insistían, enfermaban. Algunos morían con los ojos llenos de espuma, las lenguas resecas como cuero quemado, y el olor, por el contrario, parecía más vivo que nunca, como si respondiera a la curiosidad con más intensidad, como si la cocina respirara, como si algo allí se alimentara de quienes osaban percibirlo. Un niño dibujó la casa sin haberla visto jamás. La madre encontró los papeles bajo la cama, una estructura torcida, con ventanas negras, y algo saliendo de las rendijas, líneas ondulantes con pequeñas caras sonrientes. Abajo, una frase escrita con letras irregulares: es dulce lo que ellas hacen. La mujer desesperada quemó el papel, pero durante semanas el cuarto del niño quedó impregnado del mismo olor, como si las líneas hubieran liberado algo. El niño dejó de hablar. Se sentaba en el rincón, mordiendo siempre la misma parte de su camisa. El tejido se rompía y la piel debajo aparecía marcada, rojiza, con olor a azúcar. En el último solsticio, las campanas de la capilla repicaron solas. El pueblo despertó aterrado. No había nadie allí, y aún así, las campanas marcaban un ritmo lento, ritual. Y el olor esta vez estaba en todas partes, pegado a los alféizares, bajando por las canales, infiltrándose en los colchones. Algunos intentaron huir, pero los caminos habían desaparecido en una niebla espesa, una niebla dulce, sofocante. Esa mañana cayó una lluvia fina.
El agua corría oscura, pegajosa. Las cocineras no fueron vistas, pero la casa seguía allí, con la puerta de la cocina entreabierta, y un aroma dulce como una promesa prohibida. En la cocina había una repisa torcida, de madera oscura, hinchada por la humedad. Allí descansaban los cántaros, 6, de barro rojo, con tapas ennegrecidas por un humo que nadie veía. Pero lo más inquietante no era su aspecto, era el sonido. Un golpeteo seco, repetido, como un tambor sordo, como si de vez en cuando algo golpeara desde adentro. Un sonido hueco, una advertencia. No había viento, no había temblores, y aún así los cántaros vibraban, nunca todos a la vez, uno por uno, y cada vibración parecía observar al visitante, o al menos sentirlo, como si supieran que alguien los miraba, como si golpearan para ser recordados. Los más ancianos del pueblo decían que no debían tocarse, que traían mala suerte, pesadillas, sangrados. Una mujer, Antonia, contó que de niña intentó abrir uno a escondidas de las cocineras. Solo logró levantar la tapa por un segundo, y lo que vio la hizo caer de espaldas. Nunca dijo qué fue, nunca. Desde ese día, usaba velo negro hasta bajo el sol. Perdió los dientes en semanas. Juraba que escuchaba los golpes, incluso lejos de la casa. Decía que el sonido la seguía, que en noches sin luna escuchaba una respiración lenta dentro del cántaro, en su propio cuarto. Los médicos hablaban de locura, pero lo que enloquecía era que el olor también volvía con ella. Una tapa se rompió. Sola. Sucedió frente a un campesino que pasaba con sacos de harina. Escuchó un crujido y vio el cántaro más alto agrietarse en el costado, una línea curva, como la apertura de una boca. Y entonces la tapa saltó, sin viento, sin manos, simplemente se levantó. El hombre huyó, dejando la harina regada como un camino blanco. Lo que no vio, pero otros juraron después, fue el vapor que salió, un hilo espeso, oscuro, que no se movía con el aire, subía recto, como un alma liberada, o un recuerdo que escapaba. Nadie se acercó. El cántaro quedó allí, temblando, tibio, con la boca sucia por dentro como si algo hubiera intentado salir y cambiado de idea. Intenté observarlos de cerca. Llevé una lámpara. Caminé con cuidado. No respiré fuerte. La repisa crujía, como si supiera que la miraban. Y entonces lo oí. No un sonido, sino dos. Un golpeteo y un susurro ahogado, como un quejido atrapado en arcilla. Acerqué el oído al cántaro más pequeño y escuché algo moverse. Uñas raspando. Una respiración lenta. Luego, silencio. Pero un silencio espeso, que no calma, que se acumula. Al alejarme noté que la superficie se oscurecía, casi palpitaba, y en la base había una mancha redonda, como si alguien desde adentro hubiera presionado el rostro contra la pared. En la época de lluvias, los cántaros rebosaban, pero no con agua, con algo más denso, un líquido rojo oscuro, con olor a cobre y vainilla. Bajaba lento, manchaba la madera, caía en gotas pesadas, casi perezosas, y por algún motivo lo hacía con ritmo, como si obedeciera un compás oculto. Se secaba en minutos, pero dejaba marcas que ni la lejía podía borrar. Al día siguiente, nadie se acercaba. Era como si el suelo aún quemara, como si los cántaros hubieran estado activos toda la noche, como si lo que había dentro apenas comenzaba a despertar. Lo más extraño era el número. 6 cántaros, siempre 6, pero una noche un hombre juró haber visto 7. Estaba borracho, sí, pero describió el nuevo con detalle. Dijo que era más oscuro, con grietas en espiral y que temblaba más que los otros. Los golpes venían desde dentro, como si algo desesperara por salir. Al día siguiente ese cántaro ya no estaba, pero el hombre, sí, lo hallaron muerto 3 días después. Los huesos rotos desde dentro, sin marcas externas, solo crujidos y los ojos, negros como barro fresco. Las cocineras no dijeron nada, pero esa noche los golpes volvieron, en 2 cántaros al mismo tiempo. Un escribano que visitaba la aldea intentó registrarlos,
Hizo bocetos, tomó notas, pasó días frente a la repisa, anotando los temblores, las tapas, las grietas. Era metódico, escéptico, hasta que dejó de escribir y empezó a murmurar. Sentado en el mismo lugar, susurraba palabras en lenguas que nadie entendía. Luego, dibujaba rostros, uno por uno, siempre con ojos cerrados, pero con la boca abierta, como si gritaran por dentro. Nadie lo vio salir. Años después, al mover un cántaro para limpiar, encontraron un dibujo debajo. Era su cara, con la boca abierta y los ojos llorando en carbón. Durante un eclipse, los cántaros quedaron inmóviles. Por primera vez en meses, ni un crujido, ni un temblor, como dormidos. Pero esa noche, el pueblo oyó algo desde la casa. No golpes, era un canto. 3 voces, una melodía en tono menor que salía, lo juro, de dentro de los cántaros. Al final del eclipse, uno estalló, un estallido seco. Fragmentos finos volaron y dejaron símbolos en las paredes. Nadie los pudo traducir. Un visitante los recogió y desapareció. Solo quedó el olor y un nuevo cántaro, más pequeño, pero con las mismas pulsaciones, ahora más rápidas, como si los otros hubieran recibido un corazón nuevo. Los niños decían escuchar canciones al acercarse a la cocina. No entendían las palabras, pero sabían que no debían cantar. 2 niñas repitieron la melodía en voz baja mientras jugaban. Al día siguiente, sus bocas estaban llenas de llagas, y sus voces habían cambiado, más graves, más lentas, como si llevaran algo dentro. Las alejaron de la casa, pero incluso lejos, murmuraban los mismos versos dormidas, siempre iguales, y cada vez que repetían, los cántaros golpeaban más fuerte, como si respondieran, como si las niñas fueran parte de algo más antiguo. Lo último que vi antes de huir fueron las tapas moviéndose, lentamente, como párpados. Se levantaban 1 centímetro y volvían a cerrar, pero entreabiertas dejaban ver algo que palpitaba. No carne, no líquido, algo entre ambos. Una masa tibia, viva, inquieta, como si los cántaros no fueran recipientes, sino incubadoras, o tumbas, o bocas. Sentí ganas de tocarlos, como si me llamaran, como si lo que estaba adentro me reconociera. Casi lo hice, pero el sonido aumentó. Los golpes fueron urgentes, como una advertencia o un ruego. Y entonces supe, lo que habita ahí aún no ha salido. Al fondo de un cajón escondido, entre paños húmedos y cucharas cubiertas por una costra oscura, encontré el primer fragmento. Era cuero, fino como papel, pero con poros visibles, con algunos pelos sueltos y marcas de doblez hechas por manos que sabían exactamente lo que hacían. Los bordes estaban quemados, como si alguien hubiese intentado impedir que se leyeran o que se repitieran. Pero lo más inquietante era el olor, ese mismo aroma dulce, espeso, empalagoso, mezclado ahora con el hedor de carne curada, como un cadáver conservado en azúcar. La caligrafía era hermosa, inquietantemente armónica, pero las palabras indicaban medidas, temperaturas, cortes, y al final, un nombre: Lucía Ortega, 1688. Sentí el latido de mi propio cuerpo acelerarse, como si esa tinta me conociera. Aparecieron más fragmentos, escondidos bajo tablones, cosidos al forro de un delantal, enrollados dentro de una tetera sellada con cera, todos con la misma textura, el mismo olor y siempre el mismo patrón, una receta precisa, con ingredientes comunes, hierbas, harina, miel y algo más. Siempre una porción suave de carne fresca, a veces descrita como zona posterior, área abdominal o simplemente trozo tierno. Y al final, un nombre, personas que nadie volvió a ver, niños, pastores, mujeres, todos desaparecidos entre 1687 y 1690. Pero el cuero parecía más reciente, como si hubiese sido escrito ayer. La tinta aún brillaba bajo la luz tenue, y al tocarlo, la piel, sí, la piel, se estremecía, como si recordara. Confronté a un herrero anciano que vivía cerca del rancho. Le mostré uno de los trozos.
Tocó el cuero con sus dedos ásperos y se puso pálido. Dijo conocer ese nombre. Lucía Ortega era su prima lejana. Desapareció sin dejar rastro. El pueblo la buscó durante meses, y lo que me contó después no me deja dormir. La madre decía que esa noche olía a pastel recién hecho, pero nadie estaba cocinando. Le di el trozo, lo sostuvo un segundo y lo arrojó al fuego. Ardió en llamas verdes, con un chasquido parecido al de grasa viva, y cuando se apagó, el olor en la sala era el mismo que el de aquella cocina maldita. Una de las recetas hablaba de un estofado de vigilia. Comenzaba con raíces amargas y hojas secas, pero luego pedía algo más. Un corte, sin hueso, sin vena, sin nombre. Así estaba escrito. Justo debajo, el nombre de un niño, Benito Ramos. Busqué en los archivos de la parroquia. Tenía 7 años cuando desapareció. Su madre enloqueció. Encendía una vela todas las noches y dejaba un plato frente a la puerta. Leí la receta en voz baja, y al hacerlo, la temperatura cambió. Las paredes se oscurecieron, y por un segundo vi algo moverse en el reflejo de la ventana. Algo que no estaba allí antes. Algo que parecía estar esperando ser servido. Los ingredientes no eran exóticos, eran simples, fáciles. Eso lo hacía más terrible, porque cualquiera podía preparar esas recetas. Bastaba seguir las instrucciones, paso a paso, medidas exactas, tiempos precisos, órdenes claras, todo con una elegancia enfermiza. Hervir 12 minutos, girar solo una vez, cortar en tiras finas como plumas, y al final, el nombre. Nunca se repetían, era como un menú trágico del pueblo entero, y cuanto más leía, más sentía que esos nombres no eran solo víctimas, eran ofrendas, títulos ceremoniales, como si cocinar fuera un ritual para borrar a alguien, para transformarlo en recuerdo, y luego en hambre. Una de las páginas tenía un símbolo, dibujado en la esquina inferior, entre la última instrucción y el nombre. Era un cuchillo invertido rodeado de 3 círculos. Se lo mostré a un historiador indígena. Me dijo que no pertenecía a ninguna lengua nativa, pero se parecía a un antiguo sello ceremonial invertido de Tlaloc, el dios de la lluvia. Pero aquí no piden agua, piden sangre. Me aconsejó quemar el fragmento. Dudé. Esa noche soñé con una mesa servida. 3 mujeres de cabellos mojados servían platos humeantes con vapor rosado. En el mío estaba escrito mi nombre. Algunas recetas eran más explícitas. Asar la carne hasta que grite, desgarrar la fibra con las manos hasta oler el hueso, no detenerse mientras haya resistencia. Estas frases aparecían entre ingredientes normales, como si fueran parte del proceso. Pero la caligrafía cambiaba, se inclinaba, era más agresiva, como si otra mano, otra mente, hubiese escrito esas partes. Algunas palabras estaban tachadas, otras parecían escritas con algo más denso que tinta. Intenté raspar una letra con la uña, y salió un polvo oscuro. No me atreví a olerlo, pero el aroma quedó en mis dedos, y tuve la certeza de que la receta me observaba. Descubrí que no toda la piel era de animal. Algunas tenían marcas, cicatrices humanas, vello fino. Una traía un número tatuado, como una cuenta, como si alguien llevara un registro de ejecuciones disfrazadas de recetas. Era imposible seguir creyendo que todo era imaginación. La escritura era idéntica. Los nombres no paraban de aparecer. Una receta de pastel de maíz dulce llevaba el nombre de una mujer que conocí. Desapareció cuando yo era niño, y ahora su nombre brillaba en tinta oscura sobre una piel que temblaba, igual que los cántaros, como si todo estuviera conectado desde dentro. Intenté quemar uno de los fragmentos, pero no ardía, solo se oscurecía, soltaba un humo blanco, con olor a mantequilla derretida. Una mujer del pueblo me dijo que cuando ese olor aparecía, los bebés lloraban sin parar, y algunas embarazadas soñaban con cuchillos. Le creí, porque desde que empecé a leer esas recetas, también empecé a oír susurros por los pasillos, voces que repetían medidas, condimentos y nombres que no conocía, o tal vez conocí, pero olvidé, como si las recetas no fueran registros, sino puertas, umbrales,
para que los olvidados regresen, pedazo a pedazo, plato por plato. La última receta tenía un borde rojo, sangre seca, pero fresca. Las letras parecían húmedas, aunque el cuero estaba rígido. Era una preparación simple: harina, manteca, miel y carne extraída con deseo. Al final, el nombre, el mío. Solté el trozo, pero se pegó a mis dedos. Quemaba, y aunque me lavé, seguía allí, invisible, pero presente. Desde entonces, cada vez que paso por la antigua cocina, escucho las ollas moverse, como si me esperaran, como si ya supieran lo que voy a traer, porque la receta ya está escrita, y esta vez, el plato soy yo. Estaba detrás de la casa, oculto bajo un manto de hojas, piedras y ramas secas, un círculo de piedra antigua, cubierto de musgo y con olor a tierra húmeda. El pozo llevaba siglos ahí, decían, pero nadie lo usaba. El agua tenía sabor a hierro, y a veces, al subir el balde salía tibia, incluso en noches frías. Un aroma extraño emergía desde el fondo, un olor familiar, dulzón, caliente, como si alguien hubiera cocinado carne allá abajo. Fue una mañana de octubre cuando comenzaron a excavar alrededor, y lo que encontraron bajo la capa endurecida de barro hizo que el pueblo entero se detuviera. Huesos, pequeños, delicados, dispuestos en grupos, como ingredientes almacenados con cuidado. No eran huesos de animal. Un médico ambulante lo confirmó. Infantiles, dijo, frunciendo el ceño. Varios, y cortados con precisión. Tenían marcas simétricas, cortes paralelos, separaciones limpias en las uniones, y lo más perturbador, no había fracturas, ninguna astilla, ninguna señal de violencia. Eran huesos tratados con cuidado y con técnica, como si alguien hubiera aprendido a desmontar un cuerpo sin dañarlo. Un carnicero ritual, un cocinero de pecados. El médico se fue sin decir más, y días después, desapareció. Algunos dijeron que abandonó el pueblo, otros juran que lo vieron caminar hacia la casa de las 3 mujeres, cargando su diario como una ofrenda. Entre los huesos encontraron cuerdas finas, trenzadas con algo que parecía cabello humano. Estaban bien apretadas, con nudos demasiado pequeños para dedos comunes, como si manos entrenadas, manos pequeñas o muchas manos, hubieran trabajado en silencio, noche tras noche. Entre los nudos, amarradas como etiquetas, había cintas rojas, cintas con nombres bordados, nombres que coincidían con los de las recetas. Lucía, Benito, Esteban, todos allí, como si el pozo no fuera solo un escondite, sino un altar, una despensa, un confesionario. Había demasiado orden en ese caos, demasiado método en lo que debería ser puro horror. Cuando llovía, el pozo rebalsaba, pero no con barro. El agua que salía era oscura, densa, de un tono parecido al vino viejo, o a sangre que nunca terminó de pudrirse. Y lo más inquietante, siempre subía al mismo nivel, nunca más, nunca menos, como si obedeciera a una medida sagrada, una copa ritual. Quienes se acercaban decían sentir calor saliendo desde el fondo, no vapor, calor sólido, como si el centro ardiera con brasas invisibles. Una mujer lanzó una piedra amarrada a un cordel para medir la profundidad. La piedra no volvió, la cuerda regresó quemada, y el olor, dulce como siempre. Algunos decían oír voces desde el fondo, no gritos, no llantos, susurros, conversaciones apagadas, como de mujeres cocinando. Una recitaba ingredientes, otra respondía, la tercera decía un nombre. Esto se repetía por minutos, a veces horas, y luego un silencio brutal, un silencio que dolía en el pecho, que hacía temblar el pulso. Un campesino se quedó junto al pozo por más de 2 horas, solo escuchando. Luego entró en su casa y se arrancó la lengua con una cuchara. Dijo que estaba cansado de repetir lo que oía. La cuchara quedó intacta, pero sus ojos giraban sin cesar, como buscando nombres que no olvidaba. Niños que jugaban cerca del pozo volvían diferentes, reían demasiado alto, ladraban, llamaban piedras, hablaban palabras incomprensibles. Algunos señalaban hacia el fondo y decían,
Ella tiene hambre. Una niña pasó 3 noches recitando recetas al vacío. Cuando su madre intentó alejarla, la mordió con fuerza en el brazo. La sangre corrió y la niña susurró: «Ya falta menos». Después de eso, los vecinos cercaron el pozo con maderas, pero cada noche aparecían arrancadas y el olor siempre volvía, dulce, cálido, familiar, como un recuerdo que nunca debió regresar. El fondo del pozo nunca fue visto. Nadie podía, ni con sogas, ni con antorchas, ni con espejos. La oscuridad allí era distinta. No era ausencia de luz, era la presencia de otra cosa, espesa, viva, como si el tiempo mismo se deshiciera al caer dentro. Un visitante intentó filmar con una cámara. El aparato regresó sin tarjeta. La cinta se había ido, pero en el estuche había un nuevo papel, un trozo de piel fina, una receta manuscrita y un nuevo nombre, el suyo. El pueblo lo expulsó ese mismo día. No se resistió. Quedó parado junto al camino hasta que cayó la noche, y cuando el sol desapareció, el mismo olor cubrió la calle entera. Nadie volvió a verlo. Un hombre intentó sellar el pozo con cemento, hizo vigilias, rezó salmos, vertió cubos de mezcla ardiente. Durante 3 días, el pozo pareció dormido, sin olores, sin ruidos, sin agua. Pero en la 4ª noche, los perros ladraron, las gallinas desaparecieron, y al amanecer, el cemento estaba resquebrajado, en espiral, como una flor invertida. En el centro descansaba un plato de barro, limpio, con un tenedor al lado. Todo estaba seco, pero el metal del tenedor aún caliente, como si alguien acabara de terminar su comida y esperara el próximo plato. La tierra alrededor comenzó a morir, no de forma natural. Las hojas caían verdes, el pasto crujía como cristal, los insectos evitaban la zona. Un día, un hombre enterró allí un pedazo de cruz bendita, y al día siguiente creció algo, una planta que nadie reconocía. Sus hojas eran rojas en forma de lengua. Al aplastarlas, soltaban un olor dulce, igual al de la cocina. Algunas fueron recolectadas, otras se secaron solas, pero en la raíz de una de ellas había una uña, humana, pequeña, de niño, y la tierra cercana palpitaba. Volví al pozo por última vez de noche. Necesitaba saber, comprender. Llevé una vela, un cuaderno y una pregunta. Al acercarme, el aire cambió. Estaba tibio, espeso, y antes de mirar dentro, supe que algo me esperaba. Encendí la vela, y en el borde interno, grabado con cuchillo, leí un nombre, el mío. La letra era la misma de las recetas, de las pieles, de las cintas, y entonces lo oí. No palabras, cubiertos, platos, algo siendo servido, masticado, disfrutado, y una voz apenas al oído. Falta poco. El viento sopló, y el olor subió como humo vivo. No era un pozo, era una boca, y se estaba abriendo. La primera vez que lo vi fue por accidente. La cocina estaba vacía, las ventanas cerradas, el aire quieto como en un velorio, y aún así, una olla temblaba levemente sobre la estufa apagada. La tapa, oxidada, vibraba con un sonido hueco, como si alguien respirara dentro. Me acerqué. El líquido era oscuro, rojo, con burbujas grandes que estallaban lentamente, como sangre, pero el metal de la olla estaba frío, frío como piedra, y aún así burbujeaba. No salía vapor, no había calor en el ambiente, solo el sonido viscoso de las burbujas y el olor, ese olor denso, dulce, ahora mezclado con algo nuevo, un toque de hierro fresco, como carne viva servida sin fuego. Las burbujas no seguían un ritmo. A veces eran muchas, a veces una sola. Algunas parecían respirar. Un anciano del pueblo me dijo que cada olla tenía un nombre, que respondía a alguien. Mi abuela decía que cuando una olla hierve sin fuego, está cocinando el recuerdo de alguien. Pensé que era una metáfora, hasta que vi una olla pequeña comenzar a burbujear cuando una mujer entró al cuarto. Se detuvo, empalideció y susurró el nombre de su hijo desaparecido. La olla burbujeó más fuerte y la tapa se levantó unos centímetros. Lo que había adentro sonrió.
no con boca, con olor. Una niña tocó el borde de una de las ollas. Era curiosa, distraída, no sabía lo que hacía. Gritó segundos después, no de dolor, de sorpresa. Su dedo estaba helado, pero sangraba. Un corte limpio, casi quirúrgico, como si algo afilado la hubiese rozado sin aviso. Lo más extraño fue lo que pasó después. La olla dejó de hervir. El líquido se oscureció. Empezó a retraerse, como si se tragara a sí mismo. Cuando la madre vino a buscarla, encontró la olla vacía y dentro un diente, pequeño, levemente amarillento, de leche. La olla tenía una grieta en el fondo, una grieta que parecía una sonrisa. Las cocineras no revolvían las ollas, nunca las alimentaban, y aún así, los calderos estaban siempre llenos, siempre vivos. A veces hervían al mismo tiempo, otras por turnos, como si obedecieran a un orden, una fila, un menú secreto. Una tarde me escondí detrás de la puerta y vi a una de ellas acercarse. No habló, solo puso la mano abierta sobre el vapor y el líquido subió, como si la reconociera, como si saludara. Por unos segundos el olor cambió, se volvió insoportablemente dulce, insoportablemente cálido. Tuve que salir y cuando miré hacia atrás, ella me miraba fijo, pero sus ojos no estaban donde deberían estar. Había una marca debajo de cada olla, un símbolo quemado en el metal de la estufa, como si algo invisible hubiese dejado allí su firma. Un tipo de sello, un pacto. Un historiador local me dijo que parecía una ofrenda invertida. No dan algo a los dioses, lo sirven a los muertos. Las ollas más antiguas tenían sellos casi borrados. Las nuevas brillaban, y la más reciente, pequeña, sin manchas, comenzó a hervir apenas me acerqué, sin viento, sin fuego. Las burbujas estallaban lentamente y la tapa vibraba, como si tratara de contener algo que aún estaba siendo batido por dentro. Algunos decían que, si se miraba fijamente el líquido, aparecían formas, siluetas, rostros, fragmentos de huesos flotando. Una mujer jura haber visto el rostro de su madre muerta cuando era niña. Dice que se movía, abría la boca, pero no hablaba, solo burbujeaba. Otro hombre vio su propia mano, más joven, cubierta de barro y sangre seca. El líquido reaccionaba a la memoria, a la culpa, a la presencia. Cada olla cocinaba el dolor de alguien, y cada burbuja era una oración sin perdón, sin cura, sin retorno. Intenté volcar el contenido de una olla, solo, de madrugada. La cargué afuera y la giré con fuerza. El líquido cayó sin ruido, no salpicó, solo se extendió sobre la tierra y comenzó a desaparecer. Se evaporaba como leche sobre piedra ardiente, pero no había calor. Donde tocaba, la hierba moría. Las hormigas huían. Una flor se marchitó en segundos. Volví y la olla ya estaba sobre la estufa, llena, borboteando, igual que antes. El mismo ritmo, el mismo olor, como si jamás la hubiese tocado. A veces las ollas se movían, solas, se deslizaban, giraban un poco. Algunos decían que bailaban, que lo que había dentro no quería salir, quería seducir primero. Un visitante instaló una cámara. Grabó toda la noche. Al amanecer las imágenes mostraban las ollas girando, burbujeando y susurrando. Sonido bajo, rasposo, como plegarias al revés. Al final del video había una nueva olla, pequeña, pulida, con un nombre grabado en el borde, el del visitante. Él desapareció al día siguiente, pero la olla sigue allí. Una olla empezó a gotear sangre aunque estaba vacía. El líquido caía de los bordes, denso como miel, con ritmo. Tic, tic, tic. Cada gota tenía un peso, cada golpe, un eco. Después de cada caída, sentía un nombre. No lo escuchaba, lo sabía, como si alguien lo sembrara en mi cabeza. Al final, el suelo estaba cubierto de gotas. Se formaba un dibujo, un sello, una frase, pero antes de leerla, todo se secó. El aire se volvió denso, como si hubiese escuchado demasiado.
como si lo que fuera ya estuviera servido. La última noche que pasé allí, escuché algo nuevo. No era hervor, era masticación, baja, rítmica. Venía de todas las ollas al mismo tiempo. El sonido de algo húmedo siendo devorado, como si todas tuvieran dientes, y alguien o algo estuviera siendo consumido en silencio. Quise escapar, pero el olor me sostuvo. Era el más fuerte de todos, dulce, ácido, vivo. En el fondo sentí romero, una hierba que usaba mi abuela, y comprendí, con el estómago girando, el olor venía de mi piel. Las ollas me cocinaban desde dentro y yo ya no sabía qué quedaba de mí. La primera vez que lo noté no lo entendí. Estaba afuera, observando por una ventana empañada, cuando vi a una de las cocineras cortando algo sobre la mesa. Sus movimientos eran lentos, meticulosos, casi ceremoniales, pero fue la sombra en el suelo lo que me dejó helado. No seguía los gestos. Cuando el cuchillo subía, la sombra permanecía inmóvil. Cuando sus brazos descansaban, la sombra seguía, cortaba, revolvía, señalaba, como si viviera en otro tiempo, otra tarea, como si la sombra tuviera su propio oficio, o peor, su propia hambre. La mujer me miró, no se detuvo, y su sombra también me observó, no con ojos, con intención. A veces había solo 2 sombras, aunque las 3 mujeres estuvieran allí. Otras veces había 4 o 5, algunas más largas, otras delgadas, torcidas, pero todas parecían tener conciencia. Un niño del pueblo dijo que vio una sombra trepando por la pared de la casa, como si ascendiera por dentro de la madera. Otra niña juró haber visto una sombra caminando sola entre los árboles, sin cuerpo, solo la mancha, la forma, la idea de alguien, y aún así, escuchó pasos, respiración, un murmullo que imitaba su voz. El pueblo comenzó a temer el atardecer, porque era cuando las sombras se alargaban y perdían el miedo a ser vistas. Una señora del pueblo fue llamada para llevar huevos. Entró temblando, con la canasta en brazos. Encontró a las 3 mujeres sentadas, inmóviles, en silencio, pero en el suelo, las sombras se movían, cortaban, revolvían, servían platos vacíos. La mujer se paralizó, y una de las sombras se acercó. Se proyectó sobre ella. Sintió el cuerpo helarse. Dijo que no podía respirar, que la sombra entró por su boca, y durante 3 días solo repitió un nombre: Esteban, 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 un niño que desapareció 2 años antes. Después de eso, la mujer perdió parte de la vista, y cada vez que pasaba por esa casa, su sombra se detenía antes que ella. Algunos intentaron grabar las sombras, pero en las imágenes no aparecían, solo los objetos moviéndose solos, cuchillos que se alzaban, puertas que se abrían sin manos, el polvo siendo marcado por pasos invisibles. Un visitante usó una cámara térmica, y lo que captó no fue calor, fue ausencia. 3 figuras completamente negras, como huecos en la realidad, flotaban cerca del techo. Sus brazos no terminaban, se extendían como raíces en el aire. Al intentar acercarse, la cámara cayó. La tarjeta de memoria estaba derretida, solo quedó la carcasa, y en ella una mancha oscura, como si algo se hubiese estampado por dentro. Había una ventana al lado de la cocina que parecía reflejar otro mundo. Cuando las mujeres estaban dentro, sus reflejos surgían en el vidrio, pero nunca hacían lo mismo que sus cuerpos. Una vez vi a una de ellas de pie, quieta, pero en el reflejo movía los labios. Otra estaba de espaldas, pero en el vidrio me miraba. Y lo peor, incluso cuando no había nadie, los reflejos aparecían. 3 siluetas, 3 presencias, 3 sombras que sabían ser observadas. Cubrí la ventana desde afuera, pero al amanecer, el paño estaba rasgado con precisión quirúrgica, como si algo necesitara mirar o ser visto, como si el espejo fuera su único idioma verdadero. El sacerdote, antes de perder la fe, escribió en su diario que una noche intentó seguir a una de ellas después de la misa. Caminaba descalza, lentamente, por las calles de barro, pero su sombra iba delante, como un guía, una centinela, y lo más inquietante,
Proyectaba sombra contra la luz, no con ella, como si generara su propia claridad, como si dijera, no me oculto, yo mando. El sacerdote intentó rezar, pero sus palabras se rompieron. Al pisar donde la sombra había pasado, sus sandalias se quemaron. Al día siguiente, se encerró en el confesionario y no volvió a salir. Una de las sombras hablaba, no con voz, con ruido, un sonido que surgía en las paredes, en las vigas, en el fondo del oído, como madera partiéndose, como huesos cocinándose. Una mujer decía que escuchaba la voz de su madre, muerta hacía años, desde la sombra que se proyectaba bajo su puerta. Otras oían a sus hijos, a sus maridos, a sus muertos. Las sombras sabían dónde dolía y lo usaban. Una viuda contó que una noche vio la sombra de su esposo comiendo en la mesa. Lloró, se arrodilló y entonces sintió otra sombra, comiéndose la suya. Las sombras a veces se alargaban demasiado, salían por las ventanas, bajaban por las paredes, entraban en las grietas del suelo. Algunas fueron vistas a la orilla del río seco, agachadas, como si lavaran a algo invisible. Cuando había luna llena, tomaban volumen, color, movimiento, y algunas ya no coincidían con los cuerpos. Eran otras, versiones antiguas, copias, memorias, y por momentos miraban a los cuerpos con desprecio, como si supieran que ellas eran más libres, más reales, más hambrientas. Niños dejaban papeles en la puerta de la casa, frases extrañas. Déjenla volver, la mía aún sueña. Dicen que la carne es un sueño. Ninguno admitía haberlos escrito, pero todos venían con dibujos de sombras, no de gente, no de caras, solo formas largas, siempre tres. En uno de ellos vi algo que me dejó sin habla. 3 sombras bailaban alrededor de una mesa, en el centro, una olla, y dentro de la olla, mi nombre, con la misma letra de las recetas. La sombra en el papel parecía moverse aunque no lo hiciera, y supe que ese dibujo no lo hizo un niño. La última vez que las vi, estaban quietas, en el centro de la cocina, sin moverse, como estatuas devoradas por el tiempo, pero sus sombras giraban alrededor, lentas, como aves negras. No decían nada, pero sus sombras golpeaban cucharas, tocaban las ollas, deslizaban cuchillos por el aire. Una de ellas tocó mi sombra, y por un momento sentí que mis pies ya no eran míos, que mis huesos eran alineados como ingredientes. La luz titiló, todo se detuvo, pero mi sombra seguía temblando, como si quisiera irse con ellas. Fue una noche sin luna, de esas en las que ni las lechuzas se atreven a cantar. El cielo parecía más bajo, más denso, como si la oscuridad se agachara sobre el pueblo. Y entonces comenzaron los tambores, graves, lentos, antiguos. No venían de ningún sitio y al mismo tiempo de todas partes. No había fiesta ni ceremonia, pero el sonido avanzaba como un llamado y nadie se atrevía a ignorarlo. Las puertas se entreabrieron, las lámparas se encendieron con manos temblorosas y todos escucharon. Cada golpe parecía salir del suelo, como si fuera la tierra misma quien comenzaba a cantar. Los tambores recordaban los antiguos ritmos tlaxcaltecas, pero había algo roto en ellos. No era celebración, era preparación. El compás era otro, como una respiración profunda, despertando. Un niño dijo que el tambor latía como su corazón, otra que el sonido venía debajo de la cama. Todos miraron al rancho de las 3 mujeres, y allí estaba, el humo, denso, oscuro, subiendo en espiral sin viento. No era humo normal, tenía peso, tenía olor, un olor que rasgaba la garganta, que apretaba el estómago. No era leña, era carne, carne humana, cocinándose para algo o alguien. Nadie se atrevía a acercarse, pero tampoco podían apartar la mirada. El humo dibujaba formas, rostros, brazos, partes, como si lo que ardía aún intentara escapar, no con el cuerpo, con la memoria. Un anciano lloraba, decía que olía a su hija, desaparecida hacía más de 10 años. Una mujer se desmayó. Al caer,
murmuraba el nombre de su esposo. Los tambores se hacían más fuertes, y por un momento el suelo vibró, como si algo golpeara desde abajo. Un llamado, un mandato, un anuncio. Las gallinas huyeron del corral, los perros cavaban la tierra, las velas se apagaban sin viento, y el aire era como grasa hirviendo. Todos vieron cuando las ventanas de la casa se abrieron al mismo tiempo, no por viento, por voluntad. Adentro, oscuridad, pero los cuerpos estaban allí, las tres figuras inmóviles frente a la estufa. Los calderos hervían sin fuego, y detrás de ellas, las sombras bailaban, largas, separadas, felices. Las cucharas golpeaban solas los bordes de las ollas, como campanas, campanas de carne. Un nuevo sonido apareció, bajo, crujiente, como carne siendo desgarrada. Era el sonido de la cocina viva. Alguien quiso correr hacia la casa, pero la tierra se abrió en grietas. Sus pies se hundieron como en lodo caliente. Otro intentó tocar la reja. Sus manos sangraron al contacto. La madera ardía y la sangre se oscurecía al aire. En el centro del patio brillaba algo, un cuenco enorme, de barro negro. Dentro, un líquido espeso, rojo. Una sola cuchara giraba sola, como si siguiera una receta que nadie debía recordar. Las cocineras comenzaron a cantar, no con la boca, con el aire. Era un canto sin palabras, antiguo, denso. Cada nota sacudía el cuerpo desde dentro, los dientes dolían, las venas vibraban, los ojos ardían, y cada nota traía un nombre. Nombres olvidados, nombres servidos, desde el pozo, desde las ollas, desde la piel escrita, desde las sombras. Cada nombre era entregado al fuego invisible que ahora cubría la casa, y los tambores seguían, no desde el rancho, desde dentro de cada casa, como si el corazón del pueblo se hubiese convertido en tambor. El tiempo se detuvo, no como metáfora, literalmente. Los relojes se congelaron, las campanas quedaron suspendidas, las cigarras callaron. Solo quedó el olor, dulzón como caramelo, salado como sudor caliente. Quienes intentaron huir regresaban al mismo punto, como si las calles giraran en círculos. Un hombre se refugió en la iglesia, pero al entrar, la imagen de la Virgen estaba cubierta por un manto rojo, y sobre el altar no había hostias, solo cucharas. Cuando amaneció, los tambores cesaron, el humo seguía subiendo, pero ahora salía de las chimeneas. Las tres encendidas. La casa no se quemó, pero el calor salía por las grietas. Las ventanas, cerradas, golpearon la puerta. Nadie respondió. La rompieron. Dentro no había nadie, ni muebles, ni ollas, ni piel, ni sombra, solo la estufa, encendida, con 3 ollas hirviendo, y sobre la mesa, 7 platos servidos, cada uno con un nombre. 5 conocidos, 2 que aún no habían desaparecido, aún. Los días siguientes fueron mudos, nadie hablaba, nadie dormía. Uno de los platos desapareció, luego el otro, en silencio, sin rastro. Los nombres comenzaron a borrarse, de las paredes, de las tumbas, de los libros, como si nunca hubiesen existido. La casa sigue allí, intacta, cerrada, pero con olor. Ese olor que se mete en los huesos, que condimenta el miedo, que cocina el recuerdo. Algunos dicen que si pasas cerca de noche, volverás a oír los tambores. Otros dicen que si los oyes, es porque tu nombre ya fue servido y solo falta encender el fuego. Yo me fui, pero no escapé. Algo vino conmigo. No sé qué, solo sé que a veces, al cerrar los ojos, oigo la cuchara girar, y cuando los abro, huelo comida en el aire, sin haber cocinado, sin tener hambre, y en los días más callados, cuando el tiempo se congela, la veo, la sombra de una olla sobre mi mesa, y dentro, algo empieza a hervir, despacio, como si me esperara, como si supiera, como si, desde aquella noche, yo también estuviera en el menú. La casa sigue allí, envejeció como si hubiera sido olvidada con rabia, no por accidente. Las ventanas están opacas,
pero la estructura permanece en pie, como si algo más denso que la madera la sostuviera desde dentro. La estufa está cubierta de óxido, y aún así, hay noches en que siento calor saliendo de ella, como si alguien acabara de cocinar y hubiese dejado todo en silencio, esperando el próximo paso. Las paredes ya no lloran, pero todavía escuchan. Escuchan pasos que nadie da, cuchillos que nadie afila, cucharas que nadie mueve. Y el olor regresa, dulce, húmedo, crudo, como si quisiera recordarnos que el tiempo no borra lo que ha sido bien condimentado. El pozo fue sellado con cemento y cruces, pero hay noches en que la tierra respira. Se puede sentir, como un animal dormido que sueña con volver a tener hambre. El viento que pasa por allí lleva un perfume imposible de explicar, un aroma que no debería existir. A veces aparece una cuchara sobre el marco de una ventana, brillante, impecable. Otras veces se encuentra un pedazo de tela con una mancha que se oscurece lentamente. Ya han aparecido nombres en las paredes de casas que ni siquiera existían cuando todo comenzó. Nombres de personas vivas, personas que, por ahora, siguen aquí. Hoy nadie habla de ellas. Los viejos fingen haber olvidado. Los jóvenes fingen no haber oído. Pero los perros aún aúllan frente a la puerta trasera y las sombras siguen caminando donde no hay nadie. Se mueven como recuerdos. A veces parecen mirar a quien pasa. A veces desaparecen si se las mira fijamente, pero nunca se van. Dicen que todo pueblo tiene un secreto enterrado, pero aquí se cocinó, se sirvió, se comió, y lo que quedó no fue una historia para contar, sino una receta para repetir, porque lo que se cocinó en esa casa no era solo carne, era memoria, era nombre, era identidad, y la memoria, ya lo sabes, es el ingrediente más difícil de borrar. Así que, si un día hueles a azúcar quemada en el aire, sin estufa encendida, sin nadie cerca, no digas nada, no pronuncies tu nombre en voz alta, solo cierra los ojos, respira profundo y ruega que nadie esté escribiendo tu nombre en piel. Si llegaste hasta aquí, comenta desde dónde estás viendo, deja tu like si esta historia te puso la piel de gallina y compártela con alguien que disfrutaría conocer este misterio oscuro.